transmisión. Bien. Bueno, y damos comienzo a esta charla convocada por Argentinos para la Victoria, con Néstor Borri, en la charla que se llama Perón, otra vez, más allá del mar, 50 años después. ¿Sí? La charla va a consistir en una exposición de Néstor de aproximadamente 30 minutos, y luego vamos a dar espacio para preguntas de los compañeros y compañeras. ¿Sí? Tenemos planeado que más o menos toda la charla dure 1 hora y media. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tratar de moderar para que así podamos todos escuchar y hacer preguntas. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar dando la palabra a Roby Bertazzi de APB Valencia, donde nos va a contar un poco sobre las actividades de la agrupación. Roby. Hola compañeros, nada, contarles que hemos tenido una semana eh, con, con acciones muy interesantes. En Suiza nuestras compañeras estuvieron con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y ayer en Roma, esto Omar después lo podrá contar mejor, estuvimos con Axel Kicillof. Contarles que el próximo sábado tendremos el encuentro con Pedro Saborido, y para el 5 de julio está planteado el tema con el Cuervo Larroque. Es decir, simplemente decirles que bueno, que estamos en un periodo de mucho trabajo dentro de APB, contactando. Aquí está Claudia, que hizo muchísimo por estos contactos, Claudia Tomaña, que hizo muchísimo por estos contactos con la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y la idea es empezar a trabajar codo a codo con ellos cada vez más. Bueno, lo que les digo, compañeros, es que tenemos que multiplicar el esfuerzo, por lo menos por las cosas que a mí me llegan, para ponernos a disposición de nuestro pueblo en este momento tan difícil. Ayer tuvimos una muestra clarísima con lo que ha pasado con la represión. A ustedes como a mí les habrá llegado un montón de lugares donde piden, digamos, firmas, etcétera, colaboración. Y bueno, que desde aquí podemos hacer todo lo que se pueda por los compañeros que la están pasando allá como la están pasando. Bueno, sin más los dejo con Omar, que presente la charla, y un abrazo peronista para todos y todas. Gracias, Roby. Bueno, compañeros, yo tengo el gusto de presentar nuevamente con nosotros a Néstor Borri, un compañero que tuve el honor de conocer cuando hizo una presentación junto a Santiago Barassi en el Vaticano. Y a partir de entonces hemos estrechado una relación donde hemos podido, a través de las reflexiones y la mirada de Néstor, pensar y repensar lo que nos sucede. Néstor es un altísimo dirigente, un pensador que en este momento está con otro nuevo rol, porque yo lo conocí como Factor Francisco, haciendo divulgación de la palabra del Santo Padre y haciéndonos tomar conciencia de la envergadura de ese mensaje que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Eh, y ahora también desde el Polo del Fin del Mundo, que es un espacio que ha creado también junto a Santiago Barassi, donde nos propone que reflexionemos, que nos propone que nos adentremos a un modo de mirar las cosas desde una propuesta que, digamos, no es convencional. Entonces, yo simplemente quiero agradecerle a Néstor el compromiso, la entrega y estos minutos que nos va a brindar. Y bueno, y contarles a todos que lo vamos a tener nuevamente el 22 a Néstor junto a Pedro Saborido. Y que también estamos preparando otro encuentro con Cato Podis. Bueno, compañeros, los dejo con el compañero Néstor Borri. Gracias, querido Omar. Bueno, gracias, Jessica, por ayudarnos con la moderación. Gracias, Roby. Bueno, gracias a todos y todas por la
por la oportunidad. Por la oportunidad, ya estuvimos con algunos de ustedes en aquella charla sobre el Papa. La otra semana me colé un poquito a escuchar la conversación con Andrés, con quien también cada tanto conversamos bastante, en mucha sintonía. Sí, les quiero decir dos cositas antes de empezar. Efectivamente, con Omar nos conocimos y hay algo que hizo que nos conociéramos con Omar, que por un lado es nuestro trabajo en torno a Francisco, nada, miembro semicelestial de Provincia 25, podríamos decir, si cabe, desde la Unidad Básica Santa Marta, que hoy está cumpliendo funciones bastante, ¿no? Es un compatriota nuestro sentado en el G7, con una potente exposición tuvo esta mañana sobre la inteligencia artificial, después se la voy a pasar, acá ya la hemos traducido, muy potente. Pero decirles que detrás de esa preocupación con la cual con Santiago, con mi gran amigo Santiago Barassi, empezamos a hacer Factor Francisco, estaba ya una intuición que ahora para mí es un gusto poder conversar con ustedes, que era cuando Francisco fue elegido, nosotros dijimos, esto tiene que ver con el momento universal del peronismo. Eso nos dijimos, así, medio de la nada, y coincidimos ambos, ¿no? Dicho de otra manera, con la peronización del mundo, algo así. Pero también, visto desde otro lado, y dicho al revés, con algo universal que nos tocaba, ¿no? Con algo cercano a nosotros. Además, Argentina es muy prolífera en generar figuras universales en el sentido en que se conocen en todo el mundo. Estadísticamente, no sé cuántos países tienen figuras que son parte del esperanto internacional. Mafalda, el Che, Maradona, Messi, quizás Perón o Eva Perón y Francisco, ¿no? Como producto de exportación vamos bastante bien en cuanto a generar íconos universales. Realmente yo creo que es llamativo y además creo que no es casual. Creo que tiene explicación. Pero también para decirles esto, y con esto paso directamente a algún punteo que hice, no para una exposición, sino para el disparador de una conversación. Y lo digo de verdad y no retóricamente. Después Jessica me va a tener que parar para que no exponga tanto, pero ese es otro problema que no tiene que ver con las intenciones, sino con los límites. Les quisiera decir esto, ¿no? En este tiempo, la semana próxima, no, en 15 días se cumplen 50 años de la muerte de Perón. Vengo dando bastantes charlas, esta es la cuarta en los últimos 15 días sobre este tema. La semana pasada estuvimos con Daniel Santoro, se las voy a pasar si tienen ganas, hablando de esto con el pintor, ¿verdad? Pero quería decirles esto, que es una intuición también para mí, para este momento, pero que la tengo desde hace tiempo y la suelo decir así, un poquito para provocar también, en el sentido de provocarnos, ¿no? Esta conciencia, que creo que es muy oportuna de decir en un tiempo tan difícil para todos, que es que el peronismo, como es una secuencia política verdadera, no se estira. Si queremos seguirla, hay que recomenzarla. Y todos sabemos, todos ustedes son militantes experimentados o personas muy involucradas por la política, todos sabemos que en nuestra tradición política, en la tradición política del peronismo, tenemos un problema con el estiramiento de los líderes, con la suposición de inmortalidad que le hacemos, ¿no? Y hay algo ahí que a mí me gusta refrescar, después lo voy a retomar en uno de los primeros puntos de la conversación temática, digamos. También hay un tópico respecto a la eternidad en el peronismo, ¿no? Evita eterna, hay algo eterna en el corazón de su pueblo. Y la semana pasada en Bariloche lo decía un poco así, ¿no? Nuestras referencias y el mismo peronismo es eterno, pero no es inmortal. Al contrario, es eterno porque es mortal, porque puede terminar, y por tanto hay que recomenzarlo, ¿no? Hay que hacerlo vivir de nuevo, casi en un episodio de resurrección, de renacimiento, ¿no? Y eso es una cuestión de realismo y responsabilidad, ¿no? La fórmula eterna en el corazón de su pueblo, si uno la toma, digamos, literalmente, significa que hay algo que nos compete a nosotros, y no a la momificación, ¿no? Hay algo ahí que me parece que conceptualmente es muy importante para todos, en el sentido de que hay que recomenzar el peronismo
y en algún punto ser el Perón colectivo, si cabe decirlo así, ¿no? Perón mismo tiene, bueno, hace unos días, creo que fue antes de ayer, se cumplieron 50 años del último discurso de Perón, que fue un poco antes de fallecer, ¿no? Donde se plantean las dos cosas, digamos, un momento de peligro, porque sale en una tarde, a la mañana en conferencia de prensa había dicho que quizás iba a renunciar, sale y es el discurso que todos conocemos, que es el de la más maravillosa música y el de mi único heredero es el pueblo, ¿no? Entonces ahí hay algo de la música del pueblo donde está el tema de la herencia y qué hacemos para heredar a Perón. Cuando Omar me preguntó entonces qué título ponerle, las cosas tienen que tener un título, me salió formularlo así, ¿no? 50 años después y más allá del mar. 50 años es medio siglo desde que murió Perón. Entonces, 50 antes y 50 después podría ser el siglo de Perón, ¿no? El siglo de Perón. Supongo que algunos de los que estuvimos acá yo fui contemporáneo de Perón en el sentido estricto durante 6 años. El otro día le contaba a Daniel Santoro que mi primer recuerdo de infancia fuera de la vida familiar es la muerte de Perón, porque no había dibujos animados en la televisión, así que tengo una conciencia muy fuerte de ese momento sin saber qué significaba, pero se ve, si no había dibujos animados para un niño de 6 años pasaba algo terrible e importante. El siglo de Perón, ¿no? Y quizás ahora toca hacer el siglo siguiente. Veremos si también es de Perón, pero nos tocará a nosotros, ¿no? Nos tocará a nosotros como herencia. Eso en cuanto al tiempo, y creo que también la coyuntura coyunturísima, lo más presente, sea lo que pasó ayer o antes de ayer, y todo el episodio y el fenómeno Milei, con la aprobación de una ley que no se llama de cualquier manera, se llama Bases y Puntos de Partida para una Argentina, título peronista si los hay, si me permiten la blasfemia, ¿no? Y cosas como las que estaba pasando esta mañana misma allí en Europa, allí en Italia, en Roma, donde un argentino de origen no precisamente no peronista, para decirlo así, espero que en la Curia Vaticana no se enojen por esto que voy a decir, está presente ahí también, y voy a cuentas de Perón también, y el peronismo también nace en medio de una conflagración mundial, ¿no? Nace en medio, en el fin, pero en toda la convulsión que significó la Segunda Guerra Mundial, y es nuestra respuesta y nuestro posicionamiento, y Perón es un emergente del pueblo argentino posicionándose en esa tormenta del mundo, como dice el no tan peronista Alperindongui, y ahora estamos en la tercera en cuotas, como le gusta decir al mismo Francisco, tercera guerra mundial en cuotas, ya que estamos también, ¿no?, con la patria tensionada y el mundo hecho un incendio, y a nosotros tocándonos no estirar el peronismo, sino recomenzar. Y ese es el marco en que quisiera conversar, y creo que es lo que hay que pensar. Yo me animaría, incluso no lo voy a hacer, a terminar la charla acá y ver qué pensamos, porque ¿no? Solamente agregaría una cosa más en ese sentido, como primeras introducciones. En realidad dos, ¿no? Una, el peronismo y Argentina se han vuelto en algún punto sinónimos. No estoy hablando ni bien ni mal del peronismo y de Argentina, sino de su sinonimia, ¿no? Hay algo ahí que... ¿Por qué? Porque el peronismo es una singularidad de nuestro país y de nuestra historia. Todos ustedes lo experimentarán coloquialmente al tratar de explicarle a un ciudadano, una ciudadana europea o de otro país qué es el peronismo, ¿no? Y entonces enseguida notamos cómo se pierde en la traducción, ¿no? Es el gran desafío, como dice también mi amigo Pedro Saborido, de explicarle el peronismo no a los europeos o a los chinos o a los neozelandeses, a los uruguayos. O sea, el problema empieza directamente cuando te subís al buquebús, ahí empieza, ¿no? Y entonces, ¿por qué es eso? Porque es algo de nuestra singularidad. Pero al mismo tiempo, y esto creo que vale para decirlo colectivamente, y vale también para decirlo, ustedes también lo podrán saber,
y si pertenece, y si están en estos espacios seguramente lo experimentan, al mismo tiempo es algo de lo universal que nos tocó, ¿no? A nosotros nos tocó ser ciudadanos argentinos en tiempos de Perón, de Néstor y de Cristina, de Francisco, en tiempos de Milei, que a mí me gusta decir que es un evil Perón, ¿no? Es como un negativo, un espejo difícil y fiero, pero espejo al fin, un espejo y un reflejo. Eso lo podemos hablar en otro momento, hace un tiempo de una charla sobre eso también, poco. Pero entonces hablar algo de lo universal que nos toca y que nos marca la vida. Si ustedes están un viernes a la noche desde distintos lugares hablando, estamos juntos acá, es porque algo en la vida nos ha tocado, no todo el mundo hace ese tipo de cosas cuando llega un viernes a la noche. Entonces hay algo de lo universal que toca nuestra singularidad y yo sé que ustedes lo sienten. Uno siente de alguna manera una misión para con la patria, porque lo sentimos en la vida, y también, y Perón esto lo anticipó, lo propuso y lo plantó, después lo vamos a mencionar, una misión para una tarea, una responsabilidad, una función en otros lugares del mundo de la manera que sea. ¿No? De la manera que sea, en la interacción cotidiana para compartir una experiencia y también en un momento de un compromiso que les toca y ejercen ustedes en estas circunstancias de estar en distintos lugares del mundo. Entonces lo universal como algo que nos ha tocado la vida, el peronismo, algo que nos pone en el mundo como país y habla de nuestro país y pone a nuestro país en la conflagración mundial, pero también en el marco de las oportunidades y también algo que es un aporte que podemos hacer y que queremos hacer a todos los países del mundo. Suena pretencioso, pero bueno, somos argentinos, ¿no? Es esa pretensión. Había un chiste al principio, una pequeña digresión, al principio del papado, capaz que se las conté la otra vez, que decía, se ve que Bergoglio es un argentino bastante particular, porque cualquier otro argentino se hubiera puesto Jesús II, ¿no? Así que bueno, las pretensiones las podemos tener, ¿no? Y después, más allá del mar, déjenme ver si puedo compartirles solamente en la pantalla dos figuras de Más allá del mar de Perón. Una es una figura una foto de juventud, no sé si se ve. Este es Perón en Roma, ahí visitando a Omar y Gilia, por lo menos, ¿no? Este es un Perón en Roma. Acá hay otro Perón en Roma que encontré. Dice donde lo encontré, Perón con una novia romana. Está bueno, está bueno. Es un Perón de picnic, parece. Lo que tiene ahí no es la notebook, es el tocadiscos, ¿no? Y acá hay un Perón más allá del mar, ¿no? Después vamos a hablar algo de eso. Y les quiero mostrar otra, muy fuerte también, muy pictórica, quizás la conocen. Este es Perón en un bote que lo lleva a la cañonera paraguaya. Se sigue mostrando la primera, creo. No sé, ahí Omar Ay, y a ver. Robbie, confírmenme, porque Déjenme veo la cruzar. primera. Sí, es la Que primera. tarda, ¿eh? A ver. Ah, sí, Ahí pero está la no novia. vemos bien, y solo se ahí, ve la de Perón solo, digamos. y acá No, se ve el todavía barco. no. No sé qué ven ahora. No, descompartí y volví a compartir a lo Ah, voy a mejor. hacer eso, Por sí. las dudas, por las dudas. Así ven, esperen un poquito porque les voy a mostrar las dos entonces. Sí, claro, queremos ver. Esta es Perón con su novia romana y es su ustedes saben, el viaje a Europa es el previo a ser el Perón conocido, es un viaje de formación que hace como militar, ¿no? Después vamos a decir algo sobre eso. Se conservan cartas de ese momento que le escribe a una tía. Nada, después las podemos compartir un poquito. Y les quiero mostrar la otra que tiene un dramatismo muy fuerte para mi gusto, incluso fotográficamente. Miren qué tremenda foto. Ahora sí se ve. Como les decía. No se ve. ¿Vos no la ves, Omar? Sí, ahí la del bote, ¿no? A mí me pareció Sí, que la ahí veo. tarda un poquito, según la Ahí acabo. está. Nada, este es Perón en el 55, después del golpe, subiéndose en un bote, yendo en un bote a la cañonera paraguaya que lo llevaría al exilio, ¿no? Tiene dramatismo, ¿verdad? Ver un Perón ahí teniendo que irse del país, ese momento de la elección entre el tiempo y la sangre, ¿no? Como
como él dijo. Es muy fuerte. No busqué, son más conocidas todas las fotos de Perón en Europa, digamos, en el exilio, las cartas, Puerta de Hierro, existe también ese Perón que es posterior a este, ¿no? que acabamos de ver en el momento del golpe, más el Perón de los 60 a los 70. Quería mostrárselos tierra y mar, ¿no? El mar es el momento de universalidad. El mar es el momento de universalidad, ¿no? Quizás, fíjense que la historia de Perón empieza con una cuestión con la tierra, ¿no? Se conserva ese trabajo que hizo muy de joven en su formación militar, que es la toponimia mapuche de la Patagonia, ¿no? Es un Perón de tierra. Y entonces me interesaba, y me parece que es importante pensar un Perón de mar en este sentido, no solo por la navegación. Además de hacer la cita ahí al paso a Tierra y Mar de Carl Schmitt, donde hace una reflexión entre los países de tierra y los países de mar, que habla bastante también de nuestra actualidad, ¿no? Los países anglosajones como países de mar y China como el clásico país de tierra, ¿no? Y así también para la historia de Europa. Ustedes conocerán el libro, si no después les paso el PDF, vale la pena leerlo porque es un libro de geopolítica, ¿verdad? Es una interpretación geopolítica, donde el mar habla de la expansión mundial, ¿no? El mar habla de la expansión mundial. De ahí nuestro problema con los ingleses, ¿no? Todo se conecta. En una cancha de fútbol se canta contra un pueblo de mar, ¿no? Y al mismo tiempo, ustedes lo saben también, estamos en un momento, y esto viene desde la última secuencia peronista fuerte que tuvimos, que es durante el kirchnerismo, que es donde se empezó, y se sigue hablando, y hay una intención también estratégica, de hablar de la Argentina bicontinental, austral y oceánica, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver también con... Hay todo un eje que conecta esto con hacer un peronismo marítimo, en el sentido de un peronismo ampliado a la cuestión geopolítica, que por otro lado retoma, y me permito decir aquí, es muy conocida, ¿no? Ustedes la usarán como buenos peronistas en el exterior o compañeros y compañeras en el exterior, ¿no? La frase de Perón, la geopolítica es la verdadera política, ¿no? La verdadera política es la geopolítica. Y a esa frase hay que tomarla, como siempre que Perón dice verdadera, me gusta decirlo así, no en el sentido de verdadera y falsa. No se trata de que la geopolítica es verdadera y la política local es falsa o menos verdadera, sino como en muchas cosas del peronismo, llámese las 20 verdades, el peronismo tiene una relación con lo verdadero, ¿no? Y hay algo del destino de los países que se juega en la conflagración mundial, ¿no? Y podríamos decir también que el tercer Perón y el último Perón, el Perón del modelo argentino y el Perón tan anticipatorio y por eso tan actual de la Carta a los Gobiernos del Mundo, seguramente ustedes la conocen y si no después también la mandamos, es el Perón que habla de que el mundo llega a un momento de universalismo, habla del tema de la ecología, ahí habla del continentalismo, o sea, es un Perón que ya se prepara para que tengamos en cuenta lo que ustedes viven desde Argentinos para la Victoria y desde Provincia 25, ¿no? Y en el medio están las otras cuestiones que conocemos. Me permito poner dos, y con esto jalonaría, digamos, un recorrido de Perón por esta cuestión que nos concierne. Yo la quiero contar, por eso yo busqué citas y las hay, pero a propósito las dejo afuera, porque no quiero hacer una experiencia con ustedes, ni proponerla en términos de citar para repetir, sino repetir en el sentido de empezar de nuevo su pensamiento. Después las buscamos, porque Perón, me permito mencionárselo, se lo comentaba Omar, muchas veces en sus intervenciones habla de la importancia de los argentinos en el exterior, o sea, los argentinos en el mundo. Muchas veces habla. El tipo el viejo lo tenía en la cabeza desde el principio, ¿no? En ese sentido, todos sabemos que Perón no solo es un gran referente político, una gran figura política de Argentina y del mundo, sino también un gran pensador y un gran pedagogo, ¿no? Ahí la preocupación pedagógica de Perón es conmovedora realmente y fenomenal,
Las obras completas de Perón, entre discursos, intervenciones y clases, yo la semana pasada traté de ver si se podía conseguir, son 33 tomos. 33 tomos. Por supuesto, hay discursos, hay libros, hay escritos, pero la vocación de Perón por trascenderse en la escritura y en la enseñanza es una cosa realmente muy, muy impresionante. Entonces dijo, mi único heredero es el pueblo, pero no lo dejó desprotegido para tomar la herencia, ¿no? No, iba a estas cosas, a estas dos cuestiones, tanto en la comunidad organizada, o sea, y en la organización del Congreso de Filosofía, donde presenta ese escrito, claramente hay una vocación mundial y universal, donde invita a grandes filósofos de todo el mundo, de Argentina y de América Latina, y pide él intervenir. Pide él intervenir. Y si uno agarra la comunidad organizada del texto y lo lee en esta clave, ve ahí la vocación más allá del mar y más allá del siglo del general Perón. Y en el medio está la cuestión quizás más explícita, pero que me parece al mismo tiempo la que más requiere traducción, actualización, que es la cuestión de la tercera posición. ¿Verdad? Entonces, la filosofía, ¿no? Las definiciones de la filosofía peronista, porque Perón dice con todas las letras, el peronismo es una filosofía, o sea, es una concepción del mundo, y dice explícitamente que es un aporte de Argentina para todo el mundo. Ya lo dice él muy tempranamente, lo lleva in pectore y lo dice. Después plantea toda la cuestión de la tercera posición, y finalmente esta cuestión del universalismo y el último Perón con el modelo argentino por un lado, pero también con la carta a los gobiernos del mundo, que podemos leer en conjunto, incluso tienen partes textuales en común. Como les decía, yo no las voy a citar, se las mando y las leemos, no vamos a perder el tiempo en cita, aparte todos ustedes son conocedores. Lo que me parece interesante y lo que les quiero realmente plantear con mucho entusiasmo, como ven me embalo un poquito, es que acá hay algo para hacer la provincia 25, ¿no? Para hacer la provincia 25. Y al mismo tiempo, voy a hacer una pequeña digresión. Cuando perdimos las elecciones, más o menos al día siguiente, salí acá, yo ahora vivo en Palermo, y me compré los 3 tomos en una edición española, comprada en euros en Argentina, así que imagínense, los 3 tomos de la edición cronológica de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿no? Que escribe más o menos en los años en los que Perón va a Europa y observa el fascismo, ¿no? Y es un atento observador de la experiencia del fascismo. Mucho más observador que crítico, no porque no sea crítico, sino porque se dedica a ver qué pasa ahí. ¿Qué del destino de lo nacional popular? Pongo palabras de después y pongo términos más de Gramsci, que le pasa lo mismo. Y el punto de observación de Gramsci es la cárcel. Y escribe sobre la experiencia italiana, escribe sobre la conformación de la unidad nacional de Italia, el Risorgimento, escribe sobre las condiciones de la revolución y trata de ver por qué hay que entender cómo es el pueblo y los pueblos para poder transformar. ¿No? Ahí hay una dupla, un binomio medio inesperado que me parece que vale la pena volver a leer, literales ambos, tanto Perón como Gramsci, ¿no? Y me parece que vale la pena hacer así la edición en paralelo de los 29, 31, no me acuerdo cuántos son los cuadernos de la cárcel, y quizás de los textos correspondientes de Perón. Creo que vale mucho la pena hacer ese ejercicio. Quizás habría, y digo una cosa más, otra dimensión. ¿Por qué iba Gramsci también? Porque ahí por eso traje la anécdota de la lectura. Lo terminé de leer, lo quería terminar de leer para no llevarlo más en el bolso, los 3 tomos, que pesaban mucho realmente, y necesitaba salir con ellos por si tenía una urgencia gramsciana. Ahora los terminé, ya puedo dejarlos. Gramsci habla mucho de una cosa que es la función cosmopolita de los intelectuales italianos, ¿no? La función cosmopolita de los intelectuales italianos. Y él lo habla, por un lado, con una visión crítica, porque él lo que dice de los intelectuales. Ustedes saben que Gramsci llama intelectuales a los productores de cultura,
pero también y sobre todo a cualquiera que es un organizador y un dirigente político. O sea, no habla de Beatriz Arlo, habla también de Beatriz Arlo, pero de la figura de la que habla es de cualquiera que es un referente, un dirigente y un organizador. Un empresario, un profesor, un referente de una agrupación, ¿no? Eso es un intelectual, el que ayuda a inteligir lo colectivo es un intelectual para Antonio Gramsci. Y habla, como les decía, de la función cosmopolita de los intelectuales italianos en un sentido crítico y a veces apesadumbrado, en el sentido de que Italia provee intelectuales y diplomáticos para todo el mundo, pero le cuesta, ¿no?, durante los últimos 4 o 5 siglos, constituirse como una unidad nacional, ¿no? Pero yo quisiera extraer solamente la cuestión de la función del intelectual y pensar la función del intelectual / dirigente / filósofo / cualquiera que quiere ser un sujeto político, esa función cosmopolita y local. Y entonces, tirándoles a ustedes, compartiendo con ustedes, si acaso estos que estamos acá y otros que trabajan con ustedes son, pueden ser, van siendo, es posible reconocerse como dirigentes intelectuales, filósofos del peronismo cosmopolita, del peronismo universal, del peronismo que necesita el mundo. Que por otro lado, también es el peronismo que necesita la Argentina. ¿Por qué, me parece? Primero porque existe del mismo modo que este país está hecho en el combo, en la mixtura, en el encuentro de los que estaban y de los que llegaron, país de encuentro de locales e inmigrantes, también hoy la patria es la patria de los que tenemos domicilio en el territorio nacional y la de todos ustedes que son gente en el mundo, migrantes, exiliados, viajantes, ¿no? Hay una obra de Jean Genet que se llama Los negros, les negres, que empieza diciendo así: quiero que alguien me diga qué es un negro y sobre todo de qué color es, ¿no? Y uno podría decir también, quiero que alguien me diga qué es un argentino y sobre todo que me digan dónde vive, ¿no? Y creo que hay algo de eso, y que también, pensándose así, ustedes pueden decir en cualquier conversación en el Trastevere, en Valencia o en Berlín, pueden decir como el general, bueno, estos son suizos, estos son alemanes, estas son italianas, estos son holandeses, pero peronistas son todos, ¿no? Esa puede ser una tarea para provincia 25, ¿no? Porque, fíjense, voy a hacer una especie de salto lógico de los que me gusta hacer, pido disculpas porque a veces parecen muy disparatados. Hoy Francisco, en el G7, argentino en el G7, desde Roma, ¿no?, proveedora de intelectuales cosmopolitas, ¿no? Francisco también es un vector de peronismo universal, ¿no? Y no hace falta ser un gran hermeneuta para verlo, basta leer lo que dice, ¿no? Habló de la inteligencia artificial y de su relación ¿con qué? Con la libertad y con el trabajo. Una para Milei y una para Perón, podríamos decir, ¿no? Su relación con la libertad y con el trabajo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la preocupación de la Iglesia, que es ser hombre en el siglo XXI, que es la humanidad en el siglo XXI, ¿no? Faltó que diga, yo lo leía hoy a la mañana y decía, faltó que diga, para la Iglesia hay una sola clase de hombres, los que usan con libertad la inteligencia artificial, ¿no? Sí, haciendo una paráfrasis de Perón. Y si lo leemos otra vez, después se los paso, van a ver que casi que la vamos a encontrar la frase, ¿no? Entonces, en un mundo convulsionado creo que hay mucho que hacer. Y también permítame hacer una pequeña regresión en la exposición. Las referencias de Perón a que el pensamiento peronista y la propuesta peronista es un pensamiento cristiano, no hay que leerlo en términos de lo católico. Si hubiera que leerlo en términos de lo católico, habría que leerlo no en términos de la Iglesia Católica, sino del significado literal de católico, que es universal, ¿no? Católicos significa universal. Pero a lo que voy no es a esto, sino a decir, cuando él dice es un pensamiento cristiano, lo que está queriendo decir es que es un pensamiento dado a lo universal. Dado a lo universal, ¿no? Dado a todos. Dado a todos. A todos en el sentido estricto, a todos, no a los mejores, no a los salvos. Ustedes saben que por la vía del francés, la palabra cretino proviene de la palabra cristiano. O sea,
para los cristianos y los cretinos, y sobre todo para los cristianos cretinos, ¿no? Para cualquier cristiano, diría el Martel Fierro, ¿no? Para cualquier hombre y mujer, para cualquiera. Eso es. Y yo creo que hay algo ahí, ustedes, estoy seguro, hago una apuesta que ustedes lo sienten, que ustedes lo experimentan en la coloquialidad, en un vino que se comparten con alguien ahí de los lugares donde viven, cuando se juntan también entre argentos a hablar de lo que pasa y de lo que hay que hacer, cuando hablan de la patria o cuando hablan del mundo, sabrán, experimentarán que tener el gen peronista, tener en nuestras vidas, en nuestras lecturas, en nuestra identidad, en nuestra manera de pensar el mundo, un punto de contacto con lo que Perón reflejó de nuestro pueblo, es por un lado, bueno, salva un poco la vida. Vieron que cuando uno es más o menos peronista puede ser más o menos feliz, en cualquier circunstancia, ¿no? Es como un fenómeno de rescate. Pero uno siente también, ustedes me cuentan también si les pasa, siente como cierta responsabilidad también, ¿no? ¿Cómo cuento esto? ¿No? ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo comparto? Y me cuentan también después, si no les pasa a veces, yo trabajo hace mucho con hermanos de Europa, en el mundo de la cooperación internacional y en otros espacios, y a veces, esto no debería quedar grabado porque después lo pueden escuchar ellos, pero decir, pongo paréntesis de ironía, decir, y bueno, pobres, no conocieron el peronismo, por eso les cuesta más, ¿no? Bueno, un poquito de altanería porteña también, porteñismo etiquetado frontal, pero todos nos entendemos, ¿verdad? Esa cosa de que es un poquito de soberbia, pero al mismo tiempo es la conciencia de contar con algo que ayuda a entender el mundo, entender la vida y recrear la política. Y voy cerrando, tengo más, pero queda para otra vuelta, pero sobre todo porque me interesa que conversemos. Si el peronismo, vuelvo a decir, un poco como axioma, tiene vocación y es desde el principio universal y anticipatorio, o sea, tiene que ver con el mundo y con el futuro. La dimensión anticipatoria de Perón, ustedes saben, es una cosa de otro mundo. Vos lees a Perón y no solo ves su actualidad, sino su tremenda anticipación a lo que pasa en política, a lo que dicen los profesorzuelos de ayer y de hoy, a lo que dicen los mejores filósofos. Yo tengo la costumbre de leer en paralelo a Perón y a Alain Badiou, ¿no? Que es mi filósofo de cabecera, porque como buen porteño tengo un filósofo de cabecera francés. En eso también, bueno, no le hago asco a eso, afrancesado, como decía Tellerman. Y vos lo ves y decís, nada, yo lo quiero al viejo Alain, le digo el viejo también, Alain Badiou, que tiene como 90 años, y vos lo lees al lado de Perón y es una maravilla. ¿No? Es una maravilla porque hay mucho. Y eso que Badiou te dice, yo no voto hace 40 años y el Estado es el enemigo. Pero eso es solo porque no era peronista y porque no conoció el Estado peronista. Pobre Alain, ¿no? ¿A qué voy? Hay algo ahí de una actualidad que nosotros tenemos que volver, a esto iba. El peronismo es universal, pero nació en Argentina. Por lo tanto, algo de su universalidad se juega en la traducción. No hay más remedio. No se puede hacer peronismo en esperanto. No se puede hacer peronismo promedio. Se puede hacer peronismo traducido con inteligencia artificial, pero tendría un problema, incluso con el traductor de Google. Hay una frase, un dicho italiano que ustedes seguramente conocen, que dice, traduttore traditore. El traductor es un traidor. Traidor, palabra peronista se las hay, y no casualmente. Pero la voy a decir en sentido positivo. Por eso lo usamos tanto, porque en el fondo tiene un sentido positivo. El otro día Daniel Santoro, un paréntesis dentro del paréntesis. Daniel decía, el peronismo está tan disperso en este momento que ni siquiera lo podemos traicionar. Algo está funcionando mal. Me gustó la definición. Pero ¿a qué voy? Traduttore traditore. El traductor es un traidor. ¿De qué habla? De que no se puede traducir término a término. No se puede traducir sin astucia. No se puede traducir sin picardía. No se puede traducir sin una inteligencia no artificial, una inteligencia política, una inteligencia del forzamiento, de la fuerza, de la responsabilidad ética. Por supuesto que se puede traducir palabra a palabra, pero incluso palabra a palabra, que quizás la traducción queda bastante bien, como me quedó bien hoy traducir el mensaje del Papa al español, el que dio al G7, queda bien, claro, pero igual habría que explicar por qué ese mensaje
tiene contenidos peronistas, por lo tanto, pertinentes para todo el mundo y para todo el siglo XXI. Y ahí creo que estamos nosotros, en ser, para el mundo y para Argentina, traductores, y perdónenme que lo diga así, traidores, ¿no? En el sentido de gente que interviene, gente... No se puede ser traidor si uno no tiene sustancia política, ¿no? El lábil, el que no tiene identidad, el que no tiene objetivo, no traiciona. Y tampoco tradiciona, tampoco la tradición, ¿no? Para usar una palabra cercana también, es lo que se trae y lo que se entrega. Y si el peronismo es una tradición nuestra, y vaya que lo es tradición pero no es folclore. Es tradición pero no es folclore. Esto no es nada contra el folclore, sino que, dicho en esta frase, es algo que se nos ha entregado, que tenemos como argentinos y argentinas, y que tenemos que entregar también y por lo tanto traducir y actualizar. Creo que todos, un poco más, un poco menos, somos conscientes de esa posibilidad, de esa tarea, lo que me parece que se puede hacer, y yo creo que Provincia 25, Argentinos para la Victoria, tiene un aporte muy, muy importante para hacer, y yo desde que conocí a algunos de ustedes ya lo siento, porque ya lo hacen con su sola existencia, pero más aún con lo que dicen y con lo que buscan, y con lo que creo que también va a ser una transformación de Argentinos para la Victoria y de Provincia 25 en el futuro. Me permito pontificar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el peronismo siguiente. Entonces va a haber un Argentinos para la Victoria siguiente, un Provincia 25 siguiente, ¿no? Que no se estira, que se recomienza. Y parte de esas tareas de recomienzo es volver a leer, releer y religar al peronismo con la realidad actual, ahí donde nos toque. Desde una mesa de bar en Valencia o en el Trastevere hasta una mesa en el G7. Yo llego hasta ahí, y si quieren conversamos un poco. Muy bien, gracias Néstor. Interesantísimo, acá estuve tomando notas también para compartir con los compañeros y seguir charlas también nuestras, ¿no? Como decís, en cada una de las ciudades donde estamos, nos juntamos con los compañeros y compañeras a hablar de política, a debatir, también indignarnos y con una impotencia importante por lo que está pasando, pero es importante la filosofía peronista y tenerla bien presente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una, digamos, tanda de preguntas para charlar. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Quién es el primero o la primera? Que levante la mano o diga yo o se desmutee directamente porque estamos portándonos re bien con el mute. A ver. Claudia, voy a animar, yo voy a empezar a tirar. Voy a empezar. Claudia Tomadoni. Por peso, así, por peso político. Así, me despertas Así. totalmente. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes, haberlo escuchado a Néstor, a quien no conocía, así que bueno, es un gusto. Me parece muy interesante lo que él planteaba. Pensaba mientras lo escuchaba él en la carta de Perón, en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo del año 72, que es una carta que Perón escribe para leerse en la primera conferencia sobre el tema ambiental que se desarrolla en Estocolmo. Una carta que no llegó a leerse ahí porque él todavía estaba en el exilio, el servicio secreto la interceptó, pero o no obstante eso, la carta tiempo después llegó a manos de quien era el presidente en ese momento de la ONU, y hasta hoy se conoce. No se conoce todo lo que se debería conocer, y cuando recién Néstor hablaba de este tema de recomenzar, ¿no?, el peronismo, yo creo que ese recomienzo tiene que pasar por contenidos, ¿no? Me parece que hay la crisis que hay, ¿no?, de este peronismo tan segmentado, es que hay demasiados protagonistas y pocas ideas consensuadas o debatidas, entonces después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y yo creo que en aquel mensaje, que para mí es un mensaje
de una actualidad increíble, ¿no? Porque él en ese momento estaba planteando de la contaminación del ambiente y de la biosfera, hablaba de cómo se despilfarraban los recursos naturales, de cómo la población crecía sin freno y decía, bueno, la tecnología está sobreestimada y tenemos un problema futuro. Y él ya estaba planteando toda la cuestión del cambio climático, con todo eso en el año 72. En el año 72. Y para no monopolizar la palabra, quiero decirles que el año pasado, a 2 semanas del cierre de campaña, yo llego a Buenos Aires y voy al búnker de campaña y le pregunto a los compañeros qué pasaba en materia ambiental, y no había nada, nada. Yo casi me morí porque digo, ¿cómo puede ser? Hay un montón de jóvenes, nosotros teníamos que sumar votos de cualquier lado, sumar votos, sacar votos, y no había más que algunas ideas que estaban subidas en la web. Allí los compañeros fueron muy generosos, yo les ofrecí, digo, bueno, escribo algo, escribí, me quedé toda la noche, escribí algo, pero esas ideas que yo planteé ahí, realmente no podían estar puestas ahí 2 semanas antes. Esas ideas tienen que ser ideas que tienen que estar trabajadas, debatidas, firmadas y llegar al gobierno ya con esas ideas. Y cuando estamos hablando de todas estas cosas que yo les decía que él las veía en el año 72, lo que Perón estaba haciendo en el año 72 es hablando de justicia social. Porque el tema del cuidado del ambiente es un principio básico de la justicia social, o sea, están ahí, ¿no? Y nosotros nos seguimos llenando hablando de justicia social, y la cuestión ambiental no está, y hay un montón de gente joven que está militando esos temas y que no están en nuestras filas, a los cuales nosotros no les damos lugar, o ellos no sienten que el peronismo los representa. Entonces, creo que estaría bueno pensar en una estrategia, primero para pensar hacia adentro estos temas, y también para una estrategia de que toda esta gente que está movilizada por estos temas sean parte de ese recomienzo, ¿no?, del peronismo, ese volver a arrancar, y bueno, tal vez es volver a los principios. Y en realidad volver en un sentido de pensar en el futuro, porque esos principios estaban mirando un futuro que se adelantó al futuro. ¿Me das permiso, Claudia y Jessica? Digo una cosa cortita, no es que quiera intervenir cada vez que alguien interviene, pero No, pero sí, lo No, pero hacemos está en eso, bueno. si Hacemos así, intervenís, sí. Está cuando bueno, alguien pero interviene, Lo está que dice bien, Claudia, está me bueno. suenan dos cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema ambiental, esto, primero tal cual vos decís, ¿no? El tema ambiental no solo por el abordaje o no de un tema central, sino por la falta de interpelación a sensibilidades que hay, ¿no es cierto? Y después el desafío, yo lo viví así acá. Quizás el tema estaba, pero estaba más en formato de ONG, y perdón que lo voy a decir, y de academia que de política, ¿no? Claro. Faltaba esa una, ¿no? ¿Cómo decimos? Porque los temas de punta, están todos hoy en el peronismo en forma de temas de ONG. Esto con todo respeto para las ONG, trabajo en una, o sea, pero no sé si me explico, ¿no? Están, y por lo menos ese es el punto de partida, pero no terminan de estar políticamente. Esa es una. Y el otro gran desafío que me sale así de escuchar a Claudia es también cómo hacemos peronismo para terraplanistas, para poner lo contrario de ambientalistas, ¿no? Que es poniendo el tema ambiente y al mismo tiempo entender por qué los terraplanistas son terraplanistas, ¿no? El otro día, para provocar en una charla, dije, bueno, finalmente cuando Perón habrá hecho el peronismo, no tenía todos cuadros esclarecidos que habían leído la correspondencia de Cook. Tenía más bien el pueblo argentino, que más o menos era el mileísmo de entonces. Blasfemo un poco, pido perdón por la Es que en blasfemia. realidad yo no correría detrás, ¿Cómo? discúlpame, Néstor, yo no correría detrás de los terraplanistas, No, porque correr esa no. gente ya está. No correr, yo pongo Yo terraplanista. estoy Yo igual muy ahí convencida. no correría, pero no me iría atrás de los ilustrados.
Eso sí. No, Porque tampoco. digo Yo terraplanista creo como que metáfora de gente sería común, en ¿no? forma positiva construyendo cuál es la propuesta, ¿no? Porque el Exacto. Pero terraplanista no lo no, pero sacamos de perdóname, su ahí te voy lugar. a insistir, no sin comprender, comprender las razones y entonces, con todas las comillas del mundo, la racionalidad de lo que de manera metonímica o metafórica llamo los terraplanistas. O sea, Sí. el vulgo, para decirlo así, ¿no? Porque el que vota es el vulgo, no votan los esclarecidos, ¿no? No. Y ahí hay algo, me parece, que tenemos un problema con los cabecitas barra descamisados de nuestro tiempo, ¿no? Porque no tenemos propuesta ni de comprensión ni de elementos de propuesta. Ahí creo que está la búsqueda. Bien, le damos la palabra a Jime y luego a Ramiro. Jime. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, yo estoy hace poquito acá en el grupo, estoy en Roma, así que bueno, agradezco a Omar la invitación. Y gracias, Néstor, por las palabras que a mí me interpelan mucho, un poco porque es algo que se viene hablando acá con los compañeros, esta cosa de todo sucede en las redes. Y yo les decía el otro día, bueno, empecemos a juntarnos, hagamos más encuentros nosotros y me parece re interesante, o sea, esta cosa de estudiar a Perón y de reinterpretarlo, ¿no? Un poco volver al concepto de la escuela superior peronista. Entonces, estudiemos nosotros, lo reinterpretemos en base a la realidad actual y veamos cómo lo bajamos a los distintos lenguajes de las distintas personas con las que queremos comunicar. Sea el terraplanista, sea el que es re compañero y lo queremos fidelizar todavía más, eh, pero hacen re falta esas instancias de estudio, porque si no es como, yo estoy como en una sensación de impotencia, como que no salimos del meme, ¿no? O sea, pasa algo, un meme, un meme. Y está faltando ahí que desarrollemos contenido. Sí, sí. Sabiendo que contamos, ¿no? con los maravillosos textos de Perón, porque ustedes seguramente, lo lindo que es leer a Perón, ¿no? Porque además de ser una obligación y que sea una exigencia, es tan lindo, si uno le agarra la sustancia, que lo tenemos ahí a mano. Y además el tipo escribió, ¿no? Eso creo que es una tarea. Y además otra cosa más, permitime, Jimena, ¿no? Sí. Eh, leerlo directo, ¿no? No porque no haya que leer a los comentaristas, también hay que leerlos, pero yo creo que hay una gran tarea de leer a los autores de manera directamente y al general en particular, ¿no? Yo tengo cuatro, mis cuatro evangelios actuales son Lacan, Pasolini, Gramsci y Perón. Los tengo ahí, a los cuatro juntos, con el mandato que me autoimpuso de leerlos de manera directa, ¿no? En el sentido de ir a la fuente, ir a la fuente. bien, gracias. Ramiro. Qué suerte, Néstor. Yo me estoy castigando acá con un señor Luden von Mises aquí para poder desmentirlo ese cretino que tenemos de presidente en la Argentina. Porque... Yo el otro día la vi a Claudia que decía en la transmisión Universidad de Jena y decía SAS, en cualquier momento entra Hegel a Provincia de 25. Compañero peronista Marx, Hegel, como ¿no? Marx, con Marx, sí, claro. Claro. ¿Tuviste? No, un poco lo que estaba diciendo Jimmy y un poco también lo que estaba diciendo Claudia desde otro punto de vista. Yo estoy en Brasil y tenemos grandes problemas con los compañeros en Brasil para entender lo que es el peronismo. Inclusive donde hay ciertas categorías, ¿no? Que se presentan como universales, como la de derecha y de izquierda, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, el peronismo, ¿qué es peronismo? ¿Es de derecha, de izquierda? Y no, el peronismo es peronismo. El peronismo es peronismo. Pero ¿cómo? Menem era peronista. Y sí, y Néstor también, y Cristina también, y Evita también. O sea, complicado. Pero donde yo iba era a hacer un poco esas relecturas y un poco también lo que decía Claudia con relación a la ecología. A mí me parece que desde la época de Cristina se ha abandonado mucho la idea de crear puentes latinoamericanos.
cuando se hacían esos famosos encuentros en Argentina, que después se replicaron algunos aquí en Brasil. Perdón, yo estoy acá en Brasil, en San Pablo, y se ha olvidado un poco esa temática, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho en materia internacional Alberto Fernández, ¿no? No nos olvidemos que Alberto Fernández mal lo habían elegido, yo estaba salvándole la vida a Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Pero después no se fue profundizando en esos otros encuentros, digamos, de intelectuales y de militantes latinoamericanos como se venía haciendo antiguamente. Y eso crea dificultades, porque es muy difícil. Yo, para que le haga una idea, con mis compañeros ya lo saben hasta el hartazgo, pero te lo comento, Néstor, tuve que hacer un curso de español para el Sindicato de Periodistas de San Pablo, gratis, para que dejaran de leer Clarín y Nación. Porque los periodistas progresistas de izquierda de Brasil se informaban de Argentina a través de Nación y Clarín, o cuanto mucho a través de EFE, la empresa, ¿cómo es la empresa española? Horrible. Una vez me sorprendió esto, en el 2016, un compañero de posgrado, muy pero muy compenetrado él con la izquierda, con el Partido de los Trabajadores, inclusive fue profesor en Cuba, diciendo que ante las elecciones del 2015 que el gobierno quería engañar a los argentinos, pero que los argentinos iban a ser todos mucho más inteligentes que el gobierno y iban a votar a Macri. Y digo, pero pará, vos estás loco. ¿Qué parte no entendés? Si vos me defendés a Lula en Brasil, no me podés defender a Macri en Argentina. ¿Qué parte no entendés? Y claro, como el peronismo no es de izquierda, ellos lo tiran, lo dejan así de lado. Y bueno, yo tampoco, no es una cuestión solamente de nombre o de nomenclatura, es una cuestión hasta de comprensión. Cuando se establecieron esos puentes, me acuerdo que se hacían muchas cartas, participaba gente de carta abierta y todo lo demás, se hicieron muchas cosas muy interesantes. Yo me acuerdo de haber participado en Buenos Aires del primer Congreso de Profesores del Mercosur, y fue fantástico. Estábamos de los 4 países y mucha gente empezaba a entender qué era esto, con los cuales podíamos coincidir después en las cenas, en los cafés, y decir, bueno, sí, bueno, Cristina es el peronista, y estos somos, y bueno. Entonces creo que un poco se ha abandonado eso, e inclusive te lo digo por una cuestión coyuntural. Yo sé que la coyuntura en Argentina está horrible, que está horrible, pero ahora, por ejemplo, el gobierno está acusando a los manifestantes de terroristas, de sediciosos y de que quisieron dar un golpe de Estado. Y está dándole cobijo a 64 golpistas brasileros que hicieron, eso sí, quisieron dar el golpe de Estado el 8 de enero. Y no estoy viendo que eso también sea tema de agenda. Yo sé que hay muchos temas de agenda, no vamos a poner el tema de agenda del peronismo desde afuera. Pero vos fíjate cómo, y esto no viene de ahora, este tema de los 64 terroristas que se rompieron las tobilleras y se refugiaron en Argentina. En Argentina, la mayoría en Argentina, algunos otros en Paraguay, otros en Uruguay, porque no tienen pasaporte, los tiene retenido la justicia el pasaporte. Tendría que haberse sido denunciado hace mucho tiempo. No le demos cobija a los terroristas que atentaron contra Lula, pero por ahí estamos tan enfrascados en nuestras rencillas o en nuestras discusiones que no podemos ver esa dimensión latinoamericana que tienen también los problemas argentinos. Además de ser los problemas argentinos, son universales, también son muy latinoamericanos. Por eso yo me saco el sombrero cuando Cristina puso el grito en el cielo, hizo todo lo posible, que nadie la acompañó, lamentablemente, cuando fue lo de Zelaya en Honduras, ¿no? Que le dieron el golpe a Zelaya, porque de ahí además vinieron todos los golpes en efecto dominó. La única que tuvo la visión clarividente fue Cristina, y la dejaron sola. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando. Nos está faltando gimnasia para conectar los temas de la coyuntura actual con una realidad que es latinoamericana y también después, en segunda instancia, también universal y mundial. No sé, es un poco lo que yo estoy viendo desde aquí. Les aclaro, mi lugar de habla es de un argentino que hace 30 años vive en San Pablo y que tiene dificultades de entenderse con la gente progresista de Brasil. Imagínate con los gorilas. Claro, claro. Pensaba, no tenemos la salida islámica, digamos, declarar como idioma universal el español de los años 50 del siglo pasado y que todos tengan que aprender español para entendernos. ¿No? Pero como no tenemos la salida islámica, igual considerémosla si volvemos a ganar. Creo que hay una cosa ahí, ¿no? Permitime lo que yo escucho. Primero, bueno, me refuerza lo que decís,
el gran desafío de traducción que tenemos, pero no solo, ojalá, vos seguramente lo experimentarás, ojalá el problema fuera idiomático, ¿no? Sino que toda la remada en dulce de leche, y es en dulce de leche porque es una remada nuestra, que va de Perdón, explicar. Néstor, perdón, Néstor, una pequeña cosita. Hace 8 años que tenemos un blog llamado Argentina Traducida, donde ponemos la noticia de Argentina de los medios nuestros en portugués. Y aún así, Uno podría decir es un oxímoron, ¿no? Argentina traducida. Pero tareas imposibles nos corresponden. No, lo que iba a decir, ¿no? Esa traducción que no es la del idioma, que también es la del idioma, claro, pero que va desde explicar que Perón no es nazi a decir que el peronismo no es un autoritarismo fascista, ¿no? Hasta en su última expresión, todos los días, ¿no? Esa es una. Ahora, además de eso, una mención sobre lo que acaba de decir de por dónde informarse de Argentina, ¿no? O sea, por dónde toma forma la idea de Argentina que tienen los ciudadanos de otros países y nosotros mismos. Yo siento que además tenemos un desafío complementario, porque si bien, claro que es un poco mejor, o bastante mejor, o muy mejor, que informarse por Clarín, La Nación y F, informarse por Página 12, C5N y El Destape, yo creo que, para desgracia nuestra, también es de mínima insuficiente. ¿Por qué? Porque creo que tienen un problema con el estiramiento de la década ganada, para decirlo en mis propios términos, y que juegan a un discurso indignado que para mi gusto no sirve mucho. Yo el otro día escribí algo, después de ver cómo transmitió C5N la cuestión de la ley base, que estuvo justamente, sí, muy bien, éticamente quizás bien, transmitiendo siempre los problemas, la represión afuera, pero no transmitió nada del debate. Y yo creo que generan una masa de audiencia indignada con gente que, si miramos C5N, es que ya más o menos estamos concientizados, y nuestra información, la información que necesitamos es media otra, ¿no? Ahí siento que hay una gran tarea realmente también, no solo sobre cómo se informan otros, de otros signos políticos y de otras partes del mundo. Comparto que igual podríamos armar, esa te acompaña en el sentimiento, ¿no? Explicarle el peronismo a los progresistas. Es más fácil explicárselo a los malos que a los buenos. Es tremendo, ¿no? A mí me pasa con los europeos, ¿no? Que siempre salen con la especie con su agenda altermundialista, de almas bellas, etcétera, y te quieren matar. Pero el tema ahí, yo para decir cómo hacemos versiones entendibles, pero entendibles políticamente, y para mí políticamente es habilitantemente, de lo que pasa en el peronismo hoy, o la cuestión peronista hoy para nosotros. Porque además el discurso que genera la dirigencia y los planteos que genera la dirigencia, salvo excepciones, donde no se encuentran las figuras principales, me permito decir, en general reproduce también cierta impotencia política. Por lo menos esa es mi posición. Y si a veces algún líder o alguna líder dice algo bueno, que lo dicen, el campo de recepción intermedio es una claque cortesana que hace una especie de dogmática de qué bueno lo que dijo, etcétera, etcétera, que en general neutraliza el contenido político, / habilitante, / cuestionador que tiene. A mí eso, como tengo vocación de formador, me preocupa un montón, ¿no? Porque hay mucha preferencia por la identidad y el consuelo que por la verdad y la incomodidad que significa actualizar el peronismo hoy. Así que ahí acompaño en el sentimiento desde ese punto de vista. Bueno, va Roby y luego, bueno, yo no levanto la mano, pero luego después de Roby me gustaría... Dos cosas. Una, en cuanto a la traducción del peronismo a los lugares donde estamos, tengo que decir que quizá en España hay una particularidad dentro de la experiencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque muchos de nosotros hemos militado en organizaciones locales, fundamentalmente en Podemos y satélites de Podemos, ¿no? Y que también el advenimiento de Podemos fue distinto, es decir, quiero decir que ellos empezaron a tener una interpretación distinta del peronismo dentro de la izquierda. Entonces eso ha facilitado muchísimo explicar las cosas. Es decir, hace 20 años, yo estoy aquí del 76, hace 20 años era como muy difícil, y hoy por hoy, digamos, la cosa ha cambiado bastante, porque vos tenés un Errejón, un Pablo Iglesias y un montón de gente, digamos, con una gran credibilidad que de algún modo, digamos, han ayudado a que la izquierda varíe esta mirada, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo que nos ha ayudado mucho en esa traducción en el día a día, porque antes era directamente bajar la cortina, y hoy incluso
la gente que, aunque no sea de poder, que eso, ya te escuchan, te dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que quería decir en ese sentido. Y ahora hay una cosa que me preocupa. Yo no sé eh, si es oportuna, te ves más que nada una pregunta. Eh, bueno, nosotros peleamos durante mucho tiempo por la ley de medios, ¿no? La ley de medios, ya sabemos lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero hoy hay un fenómeno que es más fuerte todavía que la ley de medios, ¿no? Tenemos que un tipo con el TikTok, Perú saca el 50% de los votos, tenemos un Bolsonaro que en WhatsApp, gente que opera en las redes sociales y donde además les chupa un huevo, digamos la verdad. Directamente el fake es un instrumento, es una herramienta. Y bueno, y eso está generando, digamos, en la juventud está generando estragos. Eh, y nosotros como que no sabemos, decimos no, el territorio de puta madre. El territorio lo disputamos, incluso lo podemos ganar y recuperar lo poco que hayamos perdido. Pero es como que en ese campo estamos muy retrasados y hoy la política se plantea también en ese campo. ¿Cuál sería, digamos, desde una mirada, digamos, del peronismo del siglo XXI con respecto a cómo intervenir ahí? ¿Y le estamos dando el valor que eso tiene realmente? No nos estamos dando cuenta de que por más que hagamos, las cosas discurren por unos lugares donde ellos lo tienen todo estudiado, tienen maquinaria, tienen guita, tienen inteligencia artificial que piensa de sus parámetros. ¿Y nosotros qué podemos hacer frente a eso? ¿Cuál sería un modo peronista de pensar una estrategia frente a eso? Si me permitís, Robin, cortito voy a intervenir. Tres cosas me provoca lo que vos decís, así en el orden que lo dijiste. Con esto de militar en espacios, ¿no? Y que una manera de transmitir. Me vino a cuento una cosa que le escuché una vez a Pietro Cantalamessa, que es el predicador oficial del Vaticano. Algo debe saber de predicar el hombre. Es franciscano, es capuchino. Y después lo repitió Francisco. Y yo enseguida lo asocié con el peronismo, porque yo tengo la hipótesis de que el franciscanismo de Asís de Perón tiene que ver con que Francisco se llame Francisco y que tiene que ver con una dimensión ahí de concepción de redentora muy general. San Francisco de Asís le decía a sus discípulos esto, miren, porque para mí la cuestión religiosa tiene un punto de traducción con el peronismo, ¿no? Como experiencia redentora, y sobre todo como estrategia política. No porque el peronismo sea cristiano, sino por el tipo de estrategia y porque es una experiencia de redención, ¿no? De redención material, humana, inmanente. Francisco de Asís le decía a sus discípulos, prediquen el evangelio de todas las maneras posibles, incluso si es necesario hablando. Entonces, me parece que vale, cambiando evangelio por peronismo, tiene algo. Por supuesto hay que hablar, pero igual voy al contenido de fondo de esa cosa. Lo segundo que me hace pensar, además de militar en otros espacios, es ¿qué es darse órganos peronistas internacionales? ¿No? ¿Qué es una unidad básica internacional? Ustedes tienen una experiencia, pero me pregunto ¿qué nos viene bajo qué dispositivo se peroniza el mundo? Molecularmente, en fase molecular, diría Gramsci, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran tarea. Gramsci puede ayudar a pensarla. Porque además creo que nos va a tocar hacer, perdónenme si suena pesimista, pero solamente es realista, esperanzado. Nos toca un gran tiempo de derrota. Yo creo que eso es así. Yo tengo esa... Por lo menos me preparo para eso, no es que lo deseo. Pero estoy preparado para intervenir, creo que nos tenemos que preparar para intervenir. Entonces, ¿qué es darse órganos, ¿no? De traducción, de presencia, de militancia, de peronización, si cabe? Y lo tercero sobre TikTok, lo sumo lo iba a decir al principio, mirá, con lo de tierra y mar, ¿no? Carl Schmitt, teoría de la guerra, bueno, Perón sabía de guerra, ¿no? Leía a teóricos de la guerra. Tierra, mar y semiósfera, ¿no? Semiósfera tecnológica. Creo que hay que verlo así en el sentido no solo de guerra, sino de construcción de hegemonía, ¿no? Y yo en eso voy a decir también una herejía, una blasfemia, la vengo diciendo. Vuelvo a decir lo que dije antes, del mileísmo o Milei como un évil Perón, ¿no? Un évil peronismo. Tiene un manejo muy sintomático de los medios. No digo que son solo eso lo que nosotros debemos usar, pero usar no solo los medios tecnológicos, sino la gramática realmente existente en el pueblo. La de TikTok y muchísimas otras. Suelo hablar con un amigo, con Gabriel Catopodis, le suelo decir, Gabriel, tenemos que hacer peronismo para uñas esculpidas, ¿no? Para criptomonedas,
Está muy bueno. para todas esas experiencias. Para un programador que vende sus programas, su software y sus videojuegos a Nueva Zelanda, a Singapur, etc. Para un peronista que está sentado en Helsinki, ¿no? Así me parece. Y creo que, bueno, lo tenemos que habilitar. Lo tenemos que habilitar. Yo creo que el problema no es el tecnológico, yo creo que el problema es un cierto elitismo moral que hemos adquirido. No es el tecnológico más o menos nuestros hijos lo manejan, ¿no? Y son peronistas, pero hay una hegemonía de cierta superioridad moral, ilustrada, etcétera, que traiciona la propia ilustración además, me parece, que es la que no nos deja estar ahí. Porque hemos imaginado una sociedad hecha de militantes, que en mi opinión sería una pesadilla. La sociedad está hecha de gente que labura, que sueña, que quiere tener plata, que quiere irse de joda el viernes. Esa es la sociedad. No es una sociedad de cuadros uniformados, que es la que medio se nos metió. Habremos de ver por qué. Y no lo digo como crítica a terceros, yo mismo me pongo en haber construido ese paradigma y creo que como podemos y a un alto precio estamos tomando las lecciones de cómo salir. Nos cuesta. Bien, yo quería comentar, y un poco con todo lo que venía comentando también los compañeros, y con esto último, hay muchas cosas, ¿no?, que se hablaron, pero por un lado, de tu charla, digamos, la que comentabas de la importancia, ¿no?, de nuestra agrupación o de nosotros mismos de peronizar el mundo, o de contar qué es el peronismo, de nuestro, digamos, como agentes políticos en el exterior, que lo intentamos hacer, ¿no?, desde nuestro humilde aporte, pero también explicando, ¿no?, a la gente aquí, por ejemplo en España, lo que comentaba Roby, ¿no?, con la gente de izquierda que tiene una visión. Recordemos, digamos, que Perón cuando se exilió era amigo de Franco, entonces tener que, digamos, contrarrestar eso es un trabajo, ¿no? Mi opinión personal, y siendo aún peronista, he decidido reconocer los errores del peronismo cuando hablo con la gente que trato de explicarle el peronismo, porque, digamos, después ser negacionista no te lleva a nada, ¿no? Y también reconocer, o sea, los errores del peronismo, sobre todo en las últimas presidencias y demás, entonces, y también rescatar la teoría peronista, que es nuestra base, ¿no?, que es la que nosotros, digamos, reivindicamos, ¿no? Entonces esa base es impoluta porque es una doctrina, es una teoría que se puso en práctica en el primer gobierno de Perón, y ahí, digamos, refloto todo eso, ¿no? Y luego se puso en práctica también durante el kirchnerismo, ¿está bien? Y es verdad que el kirchnerismo está muy demonizado, porque se han encargado, tanto en Argentina como en el exterior, porque en la época de Kirchner los medios de comunicación españoles y del extranjero, europeo, eran pum, 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 a Cristina, ¿está bien? Como era a Chávez, porque en esa época era pum, 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 ¿sí? Entonces, la teoría del peronismo con la experiencia de la primera presidencia de Perón, con la experiencia del kirchnerismo, ¿está bien? Porque el kirchnerismo tuvo errores, pero no tuvo los errores garrafales que tuvo el peronismo. Tuvo errores, por supuesto, también. Pero bueno, el que diga un partido político perfecto en el mundo, que lo venga acá a contarlo. Pero bueno, eso respecto a tu charla, respecto de lo que comentabas, y también me parece muy importante este ánimo que nos das, estas charlas que estamos haciendo, porque también, como decía creo que la compañera Jime, es importante rescatar y tener ese conocimiento para poder luego difundirlo. Y después, respecto un poco de lo que estuvieron hablando todos los compañeros, de la situación que estamos teniendo, ¿no?, de la separación del peronismo, de tener que luchar contra terraplanistas, de las redes en contra, ¿no? Tenés todos esos factores negativos y decís, bueno, ¿cuál es la estrategia, no? Y la estrategia claramente está compuesta por varias patas. Como decís vos, como contabas en tu charla, es renacer el peronismo, ¿no? No sé si la palabra reconstruir, creo que utilizaste la palabra renacer, pero que utilizaste, ¿no? El peronismo, ¿no? Que claro, se da en este tipo de charlas, en Argentina y demás, y rescatando la honestidad de la militancia que puede llegar a convertirse en dirigente, y que no sea estos políticos, estos diputados, senadores que luego te votan en contra cuando salieron con nuestro partido votados, ¿no?
Entonces, la estrategia de la doctrina peronista, de la teoría, con la experiencia, de poder de renacer el peronismo, pero también la unidad que hoy en día, si vos mirás, están todos peleados también, por diferentes motivos, están todos peleados. Esa es una pata fundamental que si no se soluciona, nos van a seguir haciendo pelota. ¿Está bien? Y vamos, o sea, claramente, es así. Entonces, no, es como que en esta situación, a mí me sorprende cómo grandes dirigentes se dan el lujo de seguir peleándose. O sea, ni en la Segunda Guerra Mundial el capitalismo se unió con el comunismo para luchar contra Hitler. Hola, estamos en esta situación. Bueno, y luego la otra pata de la estrategia, que en mi opinión tendría que ser, humildemente digo, ¿no? Es que esta situación que tenemos en las redes, que yo lo comentaba al inicio, no es menor. En Argentina y en Latinoamérica, la empresa que tiene los derechos comerciales y maneja las operaciones de TikTok y Twitter y Twitch y de otras, Snapchat y otras, ¿sí? Es el CEO, es el íntimo amigo de Galperín, trabajó 11 años con él, hizo el MBA en Estados Unidos con él, vive en Miami, igual que Galperín, y Galperín es uno de los principales beneficiarios. Y Galperín también compró acciones de esta empresa que controla las operaciones de TikTok. Entonces, ¿sabemos lo que significa TikTok? Sí, porque o sea, realmente a esta altura creo que nadie puede negar que la influencia de las redes sociales, pero no solo en los jóvenes, en todos los aspectos. Entonces, tenemos ese enemigo gigante que encima está comprobado que cuando va nuestro discurso en esas mismas redes sociales es fácilmente caparlas. ¿Está bien? Pero ¿qué tiene el peronismo que no tienen ellos? Tenemos miles de militantes que pueden ir al territorio, que pueden estar tomándose unos mates, y como vos decís, vamos a sacarle nombre militante, vamos a decir trabajador, profesora, estudiante, que le dedica un par de horas a militar y a hablar, ¿está bien? No solo en las redes sociales, porque en las redes sociales está bueno, porque en un momento digamos, bueno, tenemos que estar ahí, pero si desde el comando central te bajan el video y te suben el de Milei y le dan 50.000 likes, olvídate, o sea, estás en una guerra súper desigual. Pero nosotros seguimos teniendo esas miles y millones de militantes en territorio argentino y fíjate vos, afuera también. Cuando vino Milei, ahora que vino en la última, que vino a lo de Vox, salió en todos los medios la movida que se hizo, digamos, en conjunto para escracharlo, repudiarlo a él fue el principal repudiado. ¿Qué significa? Que tenemos militantes en todas partes. Y eso no lo tienen ellos, ni lo van a tener, porque no juntan ni 50 personas. Y el 50% está totalmente desquiciado porque le ponen micrófono y pasan vergüenza. Entonces, ese también hay que reforzar, como parte de la estrategia, ¿no? O sea, como que tenemos que agarrar varias patas, o sea, no es por un solo camino, es por la doctrina peronista, renacer el peronismo, por la unidad, que los dirigentes realmente se ponen en serio, que surjan nuevos dirigentes de las bases. Esto como los sindicatos. Los sindicatos, las cabezas de los sindicatos ya sabemos lo que son. Los gordos se venden al primer postor. Y las bases tienen gente ahí, guerrera, con convicciones, que van y ponen el cuerpo y los cagan a palazo la policía, los llevan preso, como ahora pasó ayer. ¿Está bien? Esa gente tiene que saber ser dirigente. ¿Sabes qué? Si tuviéramos dirigente con un 10% que surgiera de eso dirigente, listo. Listo. Entonces, listo, perdón que me extendí, ¿no? Y me emocioné por ahí decir. Pero bueno, quería transmitir eso porque me parece muy constructivo de todo lo que hemos charlado y pensar estrategias, ¿no? O sea, de diferentes acciones. Sí, Jessica, no, gracias. Gracias también por el apasionamiento. Bien, vale. Lo que vos mencionás, yo comparto mucho todas las cosas que dijiste, como las que dijeron todos los compañeros y compañeras. A esto último que vos mencionás, a mí me gusta llamarlo, y tiene que ver con lo que planteaba Robbie, pero también con lo que hemos planteado, los que han planteado todo, y creo que también los que no han intervenido estarán de acuerdo. Tenemos yo lo llamo así a esto que vos mencionás, Jessica, tenemos una gran fuerza conversacional, ¿no? O sea, gente dispuesta a conversar en TikTok, en un café, en una olla popular, o
o en la mesa del G7, o no, una masa tremenda de gente dispuesta a conversar. Eso yo creo que es así, lo tenemos que poner en forma porque creo que estamos hablando en la gramática del otro. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Giramos en torno a la conversación. Hace un tiempo un analista, un encuestador de acá, hizo un planteo que otros hacen también, pero ahí me gustó él porque lo dijo muy axiomáticamente y muy aforísticamente. Dijo, Milei le dio a la gente cómo empezar una conversación, ¿no? Le dio de conversar. Y yo creo que eso es cierto y es gran parte de su eficacia. Hay 3 o 4 términos que puso Milei en la conversación pública que tienen más allá de todo el marketing, el modo de decir, etcétera, que a veces criticamos, funcionan, tienen su eficacia porque tienen un no pequeño grano de verdad, ¿no? Y también suelo decir, cuando estoy en espacios más parecidos a este, pero aquí en el sentido de gente más militante, más comprometida, que también es cierto, y creo que todos lo sentimos un poco, que hubo un momento hace unos años, y se fue agravando, donde nuestros esquemas de conversación se volvieron muy previsibles, muy comisariales, me gusta decir a mí, muy estandarizados, muy formulísticos, muy rituales. Y yo creo que estamos pagando el precio de eso, ¿no? No solo de no haber escuchado, sino de solo haber escuchado lo que entraba en nuestro formulario, o sea, en nuestro coso de pequeñas fórmulas. Como que hay algo ahí en nuestra sociedad, tampoco creo que haya que pegarse latigazos, pero sí tomar nota de que todavía no lo hemos escuchado, y que cuando lo hemos escuchado lo hemos metido no en nuestra tradición, sino en nuestras formas congeladas, que es una cosa distinta. Ahí hay algo que te lo dice cualquier chico o chica que participa en una básica, en una agrupación, que sienten, y creo que todos podemos decir, que se ha estandarizado mucho nuestro discurso. Y yo creo que ahí hay que hablar como los bárbaros, digamos, porque si no somos que hablamos muy solo en nuestro latín de militantes. Y hay un problema ahí. Lo otro, también comparto y tiene que ver con esto, ¿no? Una versión de peronismo apologético puede tener utilidad, pero limitada, ¿no? Y entonces me parece muy importante tematizar con inteligencia nuestros errores, ¿no? Bataille decía, en un fragmento en el cual está inspirada la canción Rezo por vos, dice, solo se puede amar una herida, ¿no? O sea, si no logramos mostrar algo, no a la defensiva, mostrándonos plenos, sino que si logramos mostrar, me parece, nuestra limitación, más allá del riesgo, tampoco vamos a ser tontos, ¿no? Pero hay que mostrarse más a la par, porque mostrar la herida es mostrarse más a la par. Por eso no funciona cuando le decimos loco, roto, desprolijo o trucho a Milei, porque todos somos rotos, truchos, desprolijos, y nosotros nos la damos de jacobinos plenos. Y por eso nos odian. Perdón, lo exagero, no nos odian, pero se entiende a lo que voy. Por eso se genera un rechazo. De ahí la efectividad de la palabra casta, que para mí es un gran hallazgo, muy gramsciano, por cierto, de Javier Milei o de sus asesores de marketing, no importa, ¿no? Claro. El discurso de casta tiene no solo efectividad, sino verosimilitud y verdad. Y verdad. Está bien, está mal, no es un juicio moral el que hago. Ahí no me pongo puro Maquiavelo. Funcionó para atacarnos, para descalificarnos, sigue funcionando, sigue vigente, tiene sus razones económicas, no solo políticas, ¿no? Somos vistos como gente que no conocemos la intemperie. No importa si nosotros la conocemos o no, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nos ven así? ¿Por qué es efectivo que otros digan que nosotros solo estamos a resguardo en lo que creemos que es nuestro castillo de fortaleza, pero desde afuera se ve un palacio? Tenemos un problema ahí, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, con la desprotección, con el momento del mundo, con las operaciones de la derecha, pero no deja de tener un núcleo, un grano de verdad. Y después eso, ¿no? Poder hablar entre nosotros de nuestras limitaciones para poder superarlas. Que eso tiene un costo subjetivo. Y hay que generar las condiciones para que no sea imprudente hacerlo. Pero con prudencia y valentía, que son sinónimos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque fuimos derrotados. A mí me gusta decir, perdonen si esto parece amargo, ojalá lo peor que hubiéramos perdido hubieran sido las elecciones. Las elecciones no es lo más importante de lo que hemos perdido. Ahora, esto que puede parecer una cosa culpógena, etcétera, para mí
es un factor de esperanza, porque si tenemos algo de culpa es que tenemos algo de responsabilidad. Y si tenemos algo de responsabilidad es que está en nuestras manos y en nuestra capacidad poder hacernos cargo, ¿no? Solamente tenemos que juntar un poquito de fuerza para bancarnos, diría Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Remedio no tiene, pero superación sí, ¿no? Y me parece que en eso estamos. Yo confío en que lo estamos transitando. Estamos en tiempo cumplido, pero Ramiro levantó la mano, así que si queremos redondear un poquito, creo que no hay problema, ¿no? En que nos pasamos un poco, Néstor. No, lo mío es muy cortito nomás, Vale. Lo mío son menos de 2 minutos. Lo primero que la preocupación de Jessica es una preocupación totalmente válida, pero nuevamente insisto que ese amigo de Galperín, que es el CEO de esa empresa, es el CEO de la empresa para América Latina. O sea, que eso que está pasando en Argentina es una realidad que la tenemos en todos lados. Y, y bueno, me parece que por ahí nosotros pecamos de no ver lo que pasa en los países, en los países. Porque, por ejemplo, muy bien lo que decía Néstor de la construcción gramsciana del término casta, pero ya lo había hecho Bolsonaro aquí cuando crea el término vagabundo. ¿Qué es vagabundo? ¿Quién es vagabundo? Bueno, lo completan y lo llenan con el significado que quieren. Para unos serán las feministas, para otros serán los que quieren el aborto, para otros serán los que quieren sindicatos. Cada uno le va poniendo su significado. Y ya había pasado eso. Y me parece que fue muy hábil en readaptar de ese término, buscar un término muy propio. Bueno, Cerimedo también trabajó en ambas campañas, ¿no? En la de Bolsonaro y en la de Milei. Creo que Fernando Cerimedo ahora está trabajando, continúa trabajando con Milei. O sea que no hay, digamos, ellos entendieron muy bien Gramsci, lo dijo acá Sales, que era el ministro de Medio Ambiente, dijo, hay que combatir el socialismo de Gramsci y de Laclau. Lo dijo así, ¿eh? Una persona que uno no le da ni 2 chirolitas de intelectualidad. Digo, para tratar de ver un poco más la cosa en un contexto un poco más general. Porque América Latina, el mundo entero está pasando, pero América Latina es en este momento, creo que el último reducto que tiene el imperio donde puede sacarse algo cuando se le va a Medio Oriente y donde está perdiendo África. Entonces ellos van a venir con todo. No lo digo yo esto, lo dijo la señora Laura Richardson. Y la señora Laura Richardson no dijo, vamos a poner los submarinos y vamos a poner los buques de guerra, que ella es la comandante del Comando Sur. Dijo, cuidado con Telesur, con los comunicadores y con RT y con Sputnik. O sea, la batalla para ellos es una batalla que pasa por la comunicación. No, era eso, no me disculpe, gente. Si me das permiso, estás muteada, Jessica. Estás muteada, Jessica. Jessica, estás muteada. Perdón, que había apretado. Que digo, aclarar que Cerimedo, que comentó Ramiro, que efectivamente trabajaba con Bolsonaro, trabaja y ahora es el jefe de comunicación de Milei. O sea, es así, y lo que dice es efectivamente en América Latina, y bueno, tenemos mucho para hablar de esto. Pero sí, Néstor, ¿querés cerrar? No sé, Sí, no una hay ningún última. otro comentario, pero por no extendernos mucho. Quisiera Sí, decir una sola frase, uniendo varias cosas que dijeron acá, sobre todo Néstor. Nosotros tendríamos que pasar de esa gran capacidad conversacional que tenemos a la capacidad organizacional. Porque si no nos organizamos, si no pasamos de la voluntad a una racionalidad que tiene que estar financiada, compañeros, porque el monstruo es demasiado gigantesco y acá todo se hace a voluntad. No tenemos fondos, no tenemos organización y con voluntad estamos donde estamos. sí. Eso es clarísimo. Nosotros venimos militando en APB desde cuando, hace más de 10 años. Yo pensaba recién que, claro, esta reunión, cuando hablaban recién del territorio, esta reunión virtual que nosotros tenemos acá, que se hizo famosa a partir de la pandemia, APB la hacía vía Skype en el 2014 y nosotros nos reuníamos vía Skype.
sea, éramos adelantados a nuestro tiempo y nunca conseguimos en la dirigencia, en nuestros compañeros, ni cuando estuvieron en el gobierno, ni después, algún tipo de apoyo para fortalecer una estructura que nos podría dar potencia. Entonces, de lo conversacional a lo organizacional, de la voluntad a lo financiado, porque si no, vamos a seguir conversando y el monstruo es gigantesco. Yo les hablo con toda la crueldad, porque si no creo que vamos a seguir hablando y no va a pasar nada. Discúlpenme, no es optimista mi mensaje, pero creo que sí puede ser un despertar para... Y esto que yo les digo a ustedes acá, lo hablo con los dirigentes y se los digo siempre y en la cara. No pasa nada, cae todo en saco roto, pero es así, creo, no sé. Disculpen, No, está bien. no hablo más. Voy a seguir en la línea de lo que decís, Claudia, también, en este sentido lo diría, ¿no? Que compartiendo literalmente lo que vos decís, también agrego, bueno, yo creo que tenemos mucha fuerza conversacional, pero también muy desorganizada. Creo que eso se corresponde con lo que vos decís. Entonces, ¿cómo organizar la conversación? ¿Para qué? Para que no se desperdicie la fuerza, ¿no? Y ahí viene, me parece, todo el tema de los recursos, incluidos los financieros, en el sentido de cómo darse órganos, no solo agrupamientos. No sé bien cómo se hace, pero bueno, con Omar lo venimos conversando un poco, y yo acá trabajo de asesorar organización, entonces es parte de mi laburo, y todo el Claro. mundo tiene el cartel a la puerta del infierno que escribió Milei que dice no hay plata. Pero antes lo escribimos nosotros para algunas cosas, ¿no? No hay plata. Pero cuando estamos en el poder tampoco hay plata. Y por eso digo, lo escribimos antes nosotros, Hay para ¿no? tantas tonterías, pero para lo que realmente nos va Entonces, a permitir. exacto. Me parece que ahí hay que ver qué se hace con los recursos que hay, financieros y no, como dijo Milei, crecimiento económico con y sin plata, pero bueno, esto lo digo irónicamente, pero ya sabemos de lo que estamos hablando. Pero ¿a qué voy? Voy a esto, ¿no? ¿Cómo organizar la conversación? ¿Cómo hacer que la organización de lo que conversamos en Provincia 25 o en la unidad básica de Mataderos realmente lleve a término, produzca lo que tiene que producir? Yo creo que ahí hay una gran tarea. El primer punto es una toma de conciencia de ese poder que hay que poner en forma, que hay que organizar, que hay que generarle los recursos necesarios de todo tipo. De todo tipo. Perdón, tengo el reflejo, Claudia, tengo el reflejo, como a veces doy charlas de fundraising, de decir no busquen solo plata, pero para que se busque plata también. No, ¿Pero a pero qué sí, voy? pero es lo ¿No? que Que está los diciendo. recursos tienen que entrar en una máquina que funciona, ¿no? Y ahí hay una relación dialéctica con los recursos financieros y todo, pero a lo que voy es cómo organizar la fuerza conversacional. Y entonces vuelvo un poco al inicio de la charla, porque con lo que estamos diciendo ahora es, bueno, lo que viene para adelante, lo que estamos viviendo, el desafío que tenemos, también tal cual lo planteó Ramiro, tal cual Jessica lo dijo respecto a saber a qué nos enfrentamos, saber con qué debemos contar, antes dije, la apologética es un discurso necesario pero insuficiente, ahora voy a decir, ustedes saben que la apocalíptica es un género literario que consiste, entre otras cosas, en la descripción del enemigo. También hay que tener una buena descripción del enemigo que nos habilite, sabiendo que tenemos a todas las transnacionales en contra, pero al mismo tiempo que siempre ha sido más o menos así, sabiendo que hay una mutación civilizatoria, pero no sería la primera que nos toque. Nosotros que somos del tiempo no del Skype, sino del fax, ¿no? Sí, podríamos decir así. Y del mimeógrafo, yo usé un mimeógrafo, levanto la mano, ¿no? Y Del algunos mimeógrafo somos iba a del, decir O yo sea, acá. Yo también, ¿eh? me siento más del- cerca de Robespierre que de los chicos de TikTok, digamos, en el espectro. Hice campaña en la universidad con un del mimeógrafo. telegrama. Sí, ¿quién no ha estado con el stencil, no es cierto? Y ahora estamos acá tramitando buenas conversaciones por Zoom. Así que y decir esto, ¿no? Para mí las conversaciones en la derrota son centrales en los momentos de gestación de las experiencias políticas. Por eso hay tantas anécdotas de las conversaciones con Perón en el exilio. Y yo cuando leía, y con esto cierro, ¿no? Cuando preparaba un poquito, refrescando algunas cosas, me quedaron un montón. Las conversaremos si tienen ganas en otro momento. Les agradezco la oportunidad de haber podido compartir. Cuando estaba preparando algunas cosas, leyendo sobre el primer viaje de Perón a Europa, ¿no? Previo a ser Perón,
no era el general todavía, no era el Perón que conocemos. Sí, veía ahí 4 cosas me salían del evento, ¿no? Primero la desgracia, porque él viaja medio deprimido después de enviudar de su primera mujer. ¿Cómo se llama? Porota, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Por eso la foto, la que les mostré de Roma, se la voy a mostrar de nuevo para cerrar ahí de Perón, miren. ¿Ven que tiene el brazalete de viudo? ¿Lo ven ahí? Ah, mira. Bueno, después está la otra, ¿no? Ahí en el picnic ese más, que se ve que se le había pasado un poco la melancolía. Pero yo decía, la desgracia, yo creo, cuando lo leía lo pensaba para algunos de ustedes sin conocerlos mucho, pero conociendo muchas historias y sobre todo habiendo tenido en etapas anteriores fuertes relaciones con hermanos y compatriotas en el exilio, ¿no? La desgracia, el viaje, la guerra y el cambio de mirada. Eso dicen del primer viaje de Perón, ¿no? Que un poco lo hicieron viajar porque estaba medio bajón por la viudez y porque, bueno, se ve que estaba gestando algo también. El viaje, el mar, la guerra, y uno podría decir el mundo, ¿no? Cuando él va a Europa ve el fascismo, pero ve Europa y ve aquello del mundo que solo se puede ver desde la vieja Europa. Mausoleo acaso, pero todavía con sus bellezas y con su función cosmopolita de construir una mirada, y todos dicen, los que estudiaron un poco eso, que volvió con una mirada distinta, ¿no? Y creo que todos estamos con un poco de desgracia, con un poco de viaje, con un poco de guerra, y ojalá también con un poco de nueva mirada. Creo que la vamos construyendo en estas conversaciones que nos pueden, no porque yo haya estado presente aquí, sino porque ustedes la facilitan, nos está haciendo cambiar a todos, también en lo que estamos en la provincia 25 de este lado del puerto, cambiando la mirada y buscando conversaciones que nos animen a seguir. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Néstor. Néstor. La verdad que Muchas gracias, fue Néstor. un enorme Por favor. placer Excelente. compartir contigo y con todos los compañeros esta charla. Así que bueno, Recordar que lamentablemente corto. Sí, Roby. una cosa, recordar que la semana que viene lo tendremos otra vez junto con Pedro Saborido. A Peter, yo ahí le voy a El estar sábado haciendo... 22, ¿no? Voy a trabajar de El ser sábado el Javier Portales de Pedro Saborido. ¿Vieron? Como si fuera el medio Portales. Voy a trabajar de ser eso. Buenísimo. El sábado 22, ¿no? ¿A qué hora? ¿Ya está la hora? A las 21, a la misma A hora. las 21. 21 de Europa, vale. 21 de allá, 16 de acá. Así que De ahí. acá va Exacto. chocolate con churros y ustedes una perol con Pedro Saborido. Chao, compañeros. Cuídense. Un aplauso. Gracias, Y Néstor. vamos. Nos vemos. Abrazos. Chau, chau, chau. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, compas. Gracias, Jessy. Gracias a todos.